El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh, Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive,
y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces se le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada, mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. El Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: Es mejor morir que vivir así. ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Bueno, esta es la introducción que nos hace de este profeta, ¿verdad? Vamos a explicar algunas cosas para que nos situemos, ¿no? Jonás no es un cuento, no es una invención. Jonás fue un profeta que existió en Israel, un personaje real. Así que esto no es una historia que está en la Biblia inventada para contar algún cuento a los niños,
sino es una historia que realmente sucedió. Este hombre, Jonás, existió porque está en otros registros de la Biblia, aparece y Jesús también lo menciona, ¿no? Así que Jonás ya era, en este momento, era un profeta de Israel. Y entonces Dios habla con Jonás y le da una misión. ¿La misión cuál era? Que tienes que ir a la ciudad de Nínive y tienes que proclamar allí y tienes que decirles que se arrepientan, porque están muy mal, su situación espiritual es muy mala y se tienen que arrepentir si quieren. Tienes que ir a proclamar el arrepentimiento, porque yo los quiero perdonar. Vale. Nínive. ¿Qué era Nínive? ¿Nínive era una ciudad de Israel? No. ¿Los ninivitas eran judíos? No. ¿Qué eran los ninivitas? Los ninivitas eran asirios. Perdón, asirios, del imperio asirio. Y Nínive era la capital de este imperio. Claro, ¿qué pasaba? Que los asirios habían invadido Israel. Eso es lo que pasaba. Pasaba que los asirios eran un gran imperio, conocidos por su, vamos a decir, maldad, y sus ejércitos eran conocidos por su crueldad. No solamente se limitaban a conquistar, sino además eran crueles con la gente a la que conquistaban. Las torturaban, eran muy conocidos en la antigüedad por esto. Te lo puedes leer en los libros de historia y te lo van a certificar. Así que cuando los asirios habían conquistado Israel, pues habían masacrado a muchos judíos, seguramente habían matado y masacrado a algún familiar de Jonás, casi seguro, y entonces Jonás, como judío que era, no quería ir a predicar a los asirios porque los consideraba sus enemigos. Esa era la razón. No quería. Decía, pues estos son asirios, han masacrado a mi país, ¿por qué voy a ir yo allí a Asiria y les voy a encima dar la oportunidad de que se arrepientan y que Dios los perdone? O sea, yo no quiero que Dios los perdone, yo quiero que Dios los castigue. Es como cuando alguien te hace un gran mal a ti, ¿no? Y tú quieres que Dios lo castigue, ¿verdad? Dios castígalo, ¿no? ¿Cómo que bendícelo? No, que muera, ¿no? Que le pase esto, que le pase lo otro. Es igual que cuando un país invade otro, ¿no? Pues es que si te invaden tú quieres que Dios intervenga y que me imagino ahora los ucranianos querrán que Dios mate a todos los rusos, ¿no? Y que los eche de Ucrania porque me están invadiendo, me están bombardeando mis ciudades, me están matando mis hijos, me están destruyendo mi modo de vida. ¿Cómo voy a pedir yo a Dios que lo bendiga? Yo quiero que los maldiga. Pues Jonás era de este pensamiento. Jonás no quería que Dios perdonase a los asirios, a los ninivitas. ¿No? ¿Qué cosa, no? Dices tú, hombre, pero un buen cristiano quería, ¿no? Debería querer el perdón. Pero estos no eran cristianos, estos eran judíos, no te olvides. Tenían al Señor, claro que sí, pero no tenían el pensamiento cristiano del perdón, de la misericordia. Ellos tenían el pensamiento de la supervivencia. Querían la supervivencia de su país. Y estos, como digo, eran un imperio, se dice que ha sido el imperio más grande que ha existido en la humanidad. Ha habido muchos imperios, pero este ha sido el más grande. Eran gente cruel, pero eran gente lista, eran buenos administradores, eran buenos guerreros, buenos militares, y por eso lo conquistaron casi todo, lo que había que conquistar. Bueno, pues esta es la cosa. Entonces, ¿qué hace Jonás? Pues Jonás va a un puerto marítimo, a Jope, que es donde había un puerto, y se coge un barco. ¿Se coge un barco a Nínive? No, porque a Nínive no se va en barco, a Nínive se va andando. Desde Israel hasta Nínive hay 1100 kilómetros. Si te pones en Google Maps y pones Jerusalén, Nínive, y Nínive todavía existe, ¿eh? Es la actual Mosul de Irak. Pones allí, pones caminando, picas ahí caminando, y si tú te arrancas de Jerusalén caminando sin parar de día y de noche, tardarías 9 días con 9 horas. Sin descansar, ¿eh? De Jerusalén a Nínive hay 9 días y 9 horas según Google Maps. Hombre, si te paras a descansar, si haces una media de 30 kilómetros, pues en vez de tardar 9 días, bueno, que tardes un mes caminando.
¿Pero a dónde se va Jonás? A Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? A que no sabes dónde. Tarragona, nuestra Tarragona española. Tarsis es Tarragona. Ya existía Tarragona en tiempos de Jonás. Lo que pasa es que se llamaba Tarsis. Al lado de Barcelona, ahí en el Mediterráneo, está Tarragona. Así que Jonás se coge un billete para ir a Tarragona. Fíjate, de vacaciones. Se viene de vacaciones a España el tipo. En vez de ir a Nínive, se va para Tarragona. En vez de ir andando, se coge un barco. Joder, qué tío, ¿no? Pero ¿dónde va este hombre? Y entonces, según va el barco, pues ya sabéis, os podéis imaginar lo que eran los barcos de aquella época. No te imagines ningún transatlántico, ni te imagines nada de nada. Imagínate una charupita ahí en medio del Mediterráneo, ya os lo he explicado una vez, con una sola vela, y tiraban según el viento. Pero había comercio, había mucho comercio en el Mediterráneo. El Mediterráneo siempre ha sido un mar de comercio. Todos los países lo querían porque ahí se negociaba. Yo podía comprar trigo en Egipto, podía llevar mis patatas de Marsella, el vino de Burdeos. Hay mucho comercio, siempre ha existido. Desde, fijaros, estamos hablando aquí, esto es unos 600 años antes de Jesús. Estamos hablando de hace 2600 años. Pero para que te hagas una idea, la ciudad de Marsella, ¿conocéis Marsella? Famosa Marsella francesa. Marsella tiene 3000 años de historia. Quiere decirse que en Marsella ya había tránsito de... ¿verdad? Y si te lees las historias del Imperio Romano vas a ver que los romanos siempre estaban por aquí. Ellos le llamaban Hispania. La famosa Hispania de los romanos es España, ¿no? Bueno, pues ya había ese. Entonces coge Jonás y dice, yo para Tarragona. Y según están yendo a Tarragona, se levanta un huracán ahí en el Mediterráneo. Fijaos, el Mediterráneo, que es el mar más plano del mundo, ¿verdad? Pues, ¿qué cosas de la vida? Se arranca un vendaval, una tormenta tremenda, y el barco se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Y entonces, los marineros, sabéis que son, no sé si lo sabéis, pero son muy supersticiosos. ¿Sabéis? Los marineros tienen muchas supersticiones. Pues no embarcan tal día, pues no llevan tal ropa, pues no hacen no sé qué. Porque creen que eso trae mala suerte, que eso va a despertar a los demonios del mar, que eso va a hacer, entonces, muy supersticiosos. Y entonces, claro, dice la Biblia aquí, sigues leyendo, que el barco que se estaba hundiendo. Y entonces todos, dice la Biblia que todos empiezan a orar a sus dioses. Claro, si tú creías en esta piedra, pues tú le oras a la piedra, ¿no? Si tú tenías un diosecito en tu bolso con forma de pajarito, pues tú le oras al pajarito, ¿no? Pajarito, pajarito, que no me hunda, ¿no? Todos oraban a sus cositas, a sus dioses, lógico, se estaban muriendo. ¿Y dónde estaba Jonás? Jonás dice que se bajó abajo, a los camarotes, y se echó a dormir. Lo dice la Biblia. Estaba durmiendo el tío, se estaban ahogando todos y él durmiendo. Yo creo que dijo, bueno, yo también, pues si me tengo que morir, que me duerma tranquilo, ¿no? Pero claro, el capitán del barco baja para abajo y le ve durmiendo, le pega un pisotón en el pie, lo despierta y le dice, dormilón, levántate, hombre, pero ¿qué haces ahí dormido? Y el otro, ¿qué pasa? ¡Que nos estamos hundiendo! ¿Y eso qué tiene que...? Sí, algo tiene que ver contigo. Entonces, como digo, como eran muy supersticiosos, echan ahí no sé qué, echaron los dados o qué, echaron suertes y dijeron, bueno, pues a que le toque el 6, de esa es la culpa, ¿no? Echan los dados, el 6. ¿Y quién tenía el 6? Jonás. Le toca la suerte. Jonás, es tu culpa. Por tu culpa nos vamos a hundir. Venga, cuéntanos, ¿qué has hecho? Y entonces él les confiesa, mira, les dice, yo soy un judío, soy hebreo, soy profeta del Dios de Israel y lo que ha pasado es que me han mandado ir a Nínive y me voy para Tarragona. Eso es lo que ha pasado. Es mi culpa. Y le dice el capitán, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hacemos porque nos estamos hundiendo? Y les dice, me tenéis que tirar al mar. Que te echemos, sí, echarme por la borda. Y entonces dice aquí, todo lo que estoy diciendo lo dice aquí, te lo puedes leer en tu casa. Dice que el capitán oró a Dios y dijo, bueno, Dios, perdónanos por la sangre de este inocente. Lo vamos a matar. Si lo echamos por la borda se va a morir. Pero por favor, no nos
culpes a nosotros, porque es por culpa suya que nos vamos a hundir. Entonces coge y lo lanzan por la borda. Se empieza a hundir, a hundir, a hundir, porque imagínate el mar cómo estaría aquello era imposible sobrevivir a aquellas olas. Y se lo empieza a tragar el mar hasta que viene, dice aquí, un gran pez. No una ballena, ¿eh? La ballena también ya sé que es un gran pez, pero esto no es una ballena, es un gran pez. Abre su boca y se lo traga. ¿Y dónde acaba Jonás? En la tripa de un gran pez, en su estómago. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Se puede pasar esto? Sí, puede pasar. En el mundo hay documentadas 6 de estas situaciones en que han sido tragados 6 personas que han sobrevivido. Han sobrevivido. Porque han pillado al pez luego, lo han abierto y el tío estaba dentro. En casi todas las situaciones en las que ha sobrevivido la persona, ha sobrevivido físicamente, pero han quedado tocados de aquí. O sea, la experiencia de estar dentro de un pez, como te puedes imaginar, en el estómago de un pez, eso tiene que ser lo más aterrador del mundo. No sé si te lo imaginas, metido dentro de un pez, en su estómago, con todos sus ácidos gástricos por tu piel, en la más absoluta oscuridad, casi sin poder respirar. Eso es como que te entierran en un ataúd. Lo que pasa es que sigues vivo, porque entra aire. ¿Me entiendes? Es que te entierran, pero puedes vivir. La cuestión es que acaba dentro del pez y ya ahí Jonás empieza a pensar. Pues aquí me muero, ¿no? De esta no salgo. Y hace una oración, ora a Dios, y dentro de esa oración Dios le escucha y dice que mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en una playa. Lo vomita y sale del pez. El pez lo echa fuera. Fijaros que tarda 3 días. Fijaros si era testarudo Jonás, ¿eh? Aunque estaba dentro del pez, aún así, le costó 3 días orar. No sé, yo hubiese orado el primer minuto, en cuanto veo que estoy dentro de un pez, le hubiese clamado al Señor, pero el tipo aún dentro del pez, 3 días, pensando. Es que si oro, tengo que ir a Nínive. Si oro, el pez ya lo sé que me va a vomitar y voy a tener que ir, pero no quiero ir, es que yo no quiero ir allí. Algo le pudo. Yo creo que ya fueron los jugos, ya fue no sé qué fue lo que le presionó a Jonás para clamar a Dios y sácame de aquí, sácame de aquí. Y lo sacó, el pez lo vomitó. Se ha hecho un estudio de estas personas que han sobrevivido y resulta que, aparte que se quedan psicológicamente mal, que no fue el caso de Jonás, porque Jonás se ve que no quedó mal, pero quedó mal físicamente. La piel se te queda como blanquecina, es como si te hubiesen dado con una tiza por todo el cuerpo. Por los jugos, que has estado en contacto con los jugos del pez, de dentro del estómago, y tu piel se queda como blanca, pero arrugada. ¿Sabes cómo te digo? ¿Tú te has fijado una vez cuando has estado mucho tiempo en una piscina que se te arrugan los dedos un poco? ¿No? Un poco, un poco. Así te arruga un poco y ¡ay! Llevo demasiado en el agua, ¿no? Y te sales. Pues imagínate todo el cuerpo arrugado, como una auténtica pasa, pero blanca. Y tú ahora vete con esa pinta a Nínive, porque luego fue. Y entonces, cuando llega a Nínive, luego lo veremos. Yo me imagino cómo llegó este hombre con la piel así. Yo creo que le miraban como un poco raro, ¿no? ¿De dónde ha salido este tipo? Pero volviendo a la historia, dice que cuando ya lo vomita el pez, dice que vino palabra del Señor por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Dice, y entonces sí que fue a Nínive, la segunda vez. Aquí en esta historia hay cantidad de mensajes para nosotros, cantidad de enseñanzas que te las puedes aplicar para tu vida. Mira, cuando tú
hay algo que es muy natural al ser humano, que es huir de Dios, ¿a que sí? Ya cuando Adán y Eva pecaron, ya se querían escapar. Salieron escapándose del Edén y ya no sabían dónde meterse, ¿no? Y esa es una constante en nosotros, ¿no? Siempre estamos como huyendo de Dios, ¿no? Pensamos que no sé, inconscientemente, como que Dios no nos quiere, que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Y es algo, ¿verdad? En el ser humano es algo, y sobre todo en las sociedades nuestras, ¿no? Cómo vemos que la gente huye de Dios, ¿no? Huye. En su consciente, en su inconsciente, en todo lo que tú te puedas imaginar, es como no querer estar cerca de Dios, ¿no? Y sin embargo vemos que Dios quiere estar cerca de nosotros, esta cuestión, ¿no? Así que dice que, bueno, se levantó y fue. ¿Qué era Nínive? Nínive era una grandísima ciudad, grandísima. Dice que tenía como 95 kilómetros de perímetro, era una ciudad inmensa, que se tardaba 3 días en recorrer. Imagínate, andando, no en un coche. Pero si tú entrabas en Nínive y te la querías recorrer todas las calles, tardarías 3 días. ¿Cómo era de grande? Como San Sebastián. 120.000 habitantes. Pero en vez de estar viviendo en torres, la gente estaba viviendo en casitas, ¿no? Porque era una gran explanada. Todo lo que es Nínive es, bueno, es como una zona muy plana cerca del río Tigris. Entonces todo está como muy extendido. Entonces tenía unas murallas, una ciudad espectacular. Era la ciudad más grande en el momento de la historia aquí que se cuenta, yo creo que era la ciudad más grande del mundo. En cuanto a espacio, en cuanto a lo que había allí dentro, el esplendor, claro, era la capital del imperio. Es como si vas a, yo que sé, a París, como si vas a Berlín, a Madrid. Es la capital. Allí está todo, el poder, está los jefazos, las administraciones, todo estaba allí en Nínive. Así que allí que llega Jonás. Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad y les decía, fijaros qué mensaje les lleva, de aquí a 40 días va a ser destruida la ciudad. Menudo mensaje más bonito, ¿no? ¿Te imaginas? Un tipo que llega allí con la piel toda arrugada, ¿verdad? Pintado de blanco, y se pone a andar por la ciudad, a caminar, encima no quiere, sin querer, porque va sin querer, va obligado. y el mensaje que les da es, bueno, vengo a deciros de parte del Dios de Israel, que de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. 3 días así, calle por calle, empieza por la avenida, luego se mete por tal, luego llega a Alza, aquí, mira, ya está, ¿ves? Y así, barrio por barrio, 3 días. Diciendo esto, de aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Qué mensaje, ¿no? Y entonces pasa algo sorpresivo, y es que en vez de matarle a Jonás, que es lo que hubiesen hecho, el primer día ya lo hubiesen degollado. Primero porque no sabe ni quién es, segundo porque con esa pinta con la tiza y con todo, y tercero, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que en 40 días? Pero si somos la capital del imperio, pero si esto es el imperio asirio, pero si esto es la potencia mundial militar, ¿quién nos va a destruir a nosotros? Si somos los reyes del mundo, ¿qué mensaje es este? ¿No? En vez de pensar así, dice que se empezaron a arrepentir. La gente le escuchaba y se empezaba a arrepentir. Y llega un momento en que llega al oído del rey. Al rey alguien le dice, oye, mira, hay aquí un chalao que viene de un hebreo de ahí de Israel y está todo el rato caminando por las calles diciendo esto, que en 40 días esto se acaba. Y entonces el rey, sorpresivamente, también se arrepiente. No solamente se arrepiente, sino que además manda a todos que se arrepientan y proclama un ayuno de 3 días, no solo de los hombres, sino de los animales. 3 días sin comer ni beber, en señal de arrepentimiento. ¿Cuál era el pecado de Nínive? Pues podéis imaginar, ahí había todos los pecados del mundo y más, porque era la capital. De hecho, esta ciudad estaba dedicada a una diosa, la diosa Ninshrik, creo que se llamaba. O sea, todo era idolatría, aquello era mucho pillaje, mucha mentira.
mucha crueldad. Es que era una civilización, era un país muy, no sé cómo explicaros, gente mala, de mala gente, ¿no? Pero bueno, Dios tiene misericordia y la cuestión es que se arrepienten. Se arrepienten, se vuelven al Señor. Y ahora escucha, Jonás se enfada con Dios. Este tipo era duro, ¿eh? Este era duro. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó cuando les ve que se arrepienten. Y oró al Señor y dijo, ¿no es esto lo que yo te decía? Esto lo dice él a Dios, ¿eh? ¿No es esto lo que yo te decía? Que se iban a arrepentir. Pero por eso me escapé a Tarragona, le dice. Esto se lo dice él a Dios. Por eso me escapé. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes de hacer el mal. ¿Cuánto conocía Jonás al Señor? Pues lo conocía mucho. Y bien, porque dice, yo sé cómo eres tú, Dios. Yo sé que cualquier persona en el mundo, por muy malo que sea, por muy ateo que sea, por muy malvado que sea, si se arrepiente, tú lo perdonas. Amén. Qué cosa, ¿no? Aquí Jonás nos está revelando algo del carácter de Dios. Algo que él conocía muy en profundidad. Dice, yo sabía que estos, tú los ibas a perdonar si se arrepienten. Aunque todo el mal que nos han hecho, aunque son los más crueles de la tierra, aunque sus ejércitos son este rey es un déspota, este rey es lo más malvado que hay, pero si se arrepiente, tú lo vas a perdonar. Dice, ya lo sabía yo. Por eso no quería ir. Por eso no quería ir. Yo por eso me fui a Tarragona de vacaciones. Yo no quería ir a Nínive. Fijaros, ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida. Se quiere morir. Es tremendo este hombre, ¿no? No puedo ver lo que veo. Es que verles arrepintiéndose me está poniendo malo. Porque mejor es la muerte que la vida. Y ahora fíjate lo que le dice el Señor. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enfadas tanto, Jonás? ¿Por qué te estás enfadando tanto conmigo? ¿Qué diálogo más curioso, ¿no? ¿Por qué te enfadas tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó en el oriente, se fue de la ciudad y se hizo unas 4 ramas, ahí se metió debajo de 4 ramitas que hizo, y el Señor dice que le preparó una calabaza, y Dios hizo que creciese la calabaza y le dio sombra, ¿no? Estaba indignado, estaba indignado Jonás, y Dios tuvo que dar un poco de sombra, con el calor que hacía allí en Mesopotamia, y todo le dio un poquito de sombra. Pero al venir el alba dice que la calabacera con el viento sur se secó. Y dice que Jonás se desmayaba del calor y deseaba morirse. Dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, sí, me enojo y mucho. Claro que me enfado, estaba enfadado con todo, con la calabacera, con los ninivitas, con Dios, estaba todo. Tenía un cabreo tremendo el hombre, ¿no? Y le dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Porque te la di yo. Ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de la noche creció y el día siguiente se secó. Tuviste misericordia de una calabaza. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Dice el Señor. Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de los animales. Qué cosa, ¿no? El Señor le está reprendiendo aquí a Jonás. Le dice, Jonás, no estás entendiendo nada.
Jonás, ya sé que tú amas mucho a tu nación, ya sé que amas mucho a tu país, pero lo que le está diciendo el Señor es que yo también amo al resto del mundo. Esta es la gran lección de Jonás. El Dios de la Biblia es el Dios de toda la humanidad. El Dios nuestro de los cristianos no es solo el Dios de los cristianos, es el Dios de todo el mundo, aunque te parezca que no. Nosotros siempre pensamos en términos muy egoístas, ¿verdad? Siempre pienso que todo gira alrededor de mí. Yo soy el centro, que sí. Yo soy el centro del mundo y todo gira alrededor. Dios también gira. Dios también gira a mi alrededor, a ver qué necesito, a ver qué tal, ¿no? A ver tal, cómo me puede bendecir. También pensamos así que en términos de iglesia. Es que esto es la iglesia, claro, somos la iglesia del Señor, la amada de Jesús, la novia del Cordero, no. Y parece que para Dios no hay nada más en el mundo que su iglesia. Pensamos así. Pero no es así. Porque para Dios la iglesia claro que es importante. Tú eres muy importante para el Señor, claro que sí. Pero el Señor está interesado en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las culturas. A Dios le importa todo el mundo, aunque te parezca increíble. Dios quiere que todo el mundo, en cualquier persona, en cualquier país, en cualquier lugar, pueda conocer a Jesús. Sí, sí. Ay, pero es que esos... Sí. Es que los españoles son tan duros de corazón, siempre decimos, ¿no? Claro que son duros de corazón, pero Jesús también los ama. Si hubiese un español que se arrepiente, Dios lo perdona. Si hubiese un ruso que se arrepiente, Dios lo perdona. Si hubiese una persona que vive allí, yo que sé, en la Amazona más profunda, y se arrepiente, Dios lo perdona. Si hay el mayor de los criminales que está en la cárcel de máxima seguridad, allí en Estados donde tú quieras, y se arrepiente, Dios lo perdona. Lo entendamos o no, nos guste o no. A veces no nos gusta, ¿verdad? Cosas que Dios hace. Sobre todo con gente que no nos gusta. Cuando Dios bendice a los que no nos gustan, no nos gusta. Digo, Señor, ¿por qué lo bendices a ese, no? Si no se lo merece, no se lo merece. Pero Dios es Dios y hace como Él quiere, ¿no? Le dice Dios al profeta, tú te preocupas de ti, de tu calabaza. Y yo no me voy a preocupar de una ciudad como Nínive. Tú miras tu interés. Sí, es legítimo. Tú eres judío, miras tu interés, miras por ti, pero yo miro por todo el mundo. Y esto nos tiene que abrir los ojos, hermanos, a cómo Dios piensa. A veces pensamos que Dios piensa como pienso yo, ¿verdad? Pues no. Dios no piensa como pienso yo. Dios no piensa como pensaba Jonás. Porque si Dios pensase como pensaba Jonás, jamás hubiera ido y le hubiese enviado a Nínive. ¿Amén? La pregunta que nos hacemos, ¿y por qué no envió a otro? ¿No? Si Jonás no quería ir, ¿por qué no envió a Elder? ¿Por qué no envió a Luis? ¿Por qué no me envió a mí? ¿Por qué no dijo, a ver, ¿quién quiere ir? Y lo envió. Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no envió a otro si este no quería ir? Pues aquí también hay sabiduría, ¿no? Porque Dios también estaba tratando con Jonás. No solamente estaba tratando con Nínive, claro que sí, pero también con Jonás. Dios tenía que hablar con Jonás. Dios tenía que hacerle ver a Jonás, esa visión que tienes del mundo no es correcta. No, es demasiado pequeñita, es demasiado corta, ¿no? Ya sé que me amas, ya sé que me quieres, ya sé que amas a tu nación, ya sé que para ti los judíos son lo mejor del mundo, pero hay que pensar en términos más grandes, ¿no? Y nosotros como iglesia tenemos que pensar en términos más grandes. Cuando tú vas por la calle paseando y ves tanta gente, ¿no? A veces vemos miles de personas, ¿no? En San Sebastián, en cualquier sitio, te vas en el tren. ¿Cómo las ves a esa gente, ¿no? ¿Cómo las percibes? ¿Cómo las percibes? O sea, ¿qué ves? ¿Simplemente gente que va o que viene? ¿O dices, esta gente necesita de Jesús?
Porque Jesús, cuando miraba a la gente, decía, las veía como ovejas sin pastor. Dice que viendo a las multitudes, las veía como ovejas sin pastor. Las personas necesitan del Señor. Esa es la realidad. Lo quieran o no lo quieran ver. A ver, los ninivitas no estaban pensando en esto cuando llegó Jonás allí. Para nada. Los ninivitas estaban haciendo su vida, viviendo sus historias, totalmente ajenos a lo que venía. Pero cuando Jonás se acerca con esta palabra de Dios, la reciben. La reciben. La aceptan, la creen y se salvan. Se salvaron de un juicio inminente que venía sobre ellos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cuando caminamos por este mundo nos vamos a encontrar con mucha gente, ¿no? Nos vamos a relacionar con mucha gente. ¿Quién sabe? ¿Qué sabes tú si esa persona es de Jesús o no es? ¿Qué sabes tú si Dios tiene para esa persona el don de la salvación o no? ¿Qué sabes tú lo que Dios quiere hacer? A veces, claro, nos quedamos con lo exterior, ¿no? Es que es un no sé qué, es que es un incrédulo, es que ese es un tío malvado, es que este es un tío... Bueno, sí, seguramente sea verdad. Yo no digo que no, ¿no? Pero tenemos que mirar qué es lo que Dios puede hacer. Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Yo pienso en mí mismo, yo me convertí con 18 años, pero yo antes de conocer a Jesús yo no tenía nada que ver con Dios, para nada. Yo era un blasfemo, yo vivía mi vida locamente como me apetecía a mí, y yo te aseguro que si alguien hubiese hablado conmigo, a un cristiano, me hubiesen desechado. Te lo digo, si tú hablas conmigo hace ya un montón de años y me empiezas a hablar de Jesús, te hubieses dado la vuelta. Hubieses dicho, yo a este tipo ni le hablo, es que a este tío ni le hablo. Está todo el día maldiciendo a Dios, este no quiere... ¿Y a este le voy a hablar yo de Jesús? Pero sí, me tuvo que traer a mí el Señor, no una persona, un folleto de esos que repartimos. Así me convertí yo. Alguien, ni tan siquiera me lo dieron a mí. A mí ningún cristiano me dio un folleto que me hablaba de Jesús. A mí ese folleto me llegó a través de una persona que no era ni cristiana. ¿Te lo puedes creer? Una persona que no era ni cristiana me dio un folleto cristiano. Y yo lo leí. Lo leí y ahí hablaba de Jesús y tal. Y me regalaron un evangelio de San Juan, pequeñito así, pequeñito. Yo jamás había leído, yo no sabía ni lo que era la Biblia. Y lo empecé a leer allí en mi casa, un evangelio de Juan, y eso es lo que tocó mi corazón. A mí nadie me habló de Jesús, ninguna persona así a tú. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiese sido por vista, nadie se hubiese acercado a mí. Tuvo que hacer el Señor meter intermediarios, ¿verdad? Pues aquí algo pasó con Nínive, pasó algo parecido. Tuvo que meter intermediarios. Pero la cuestión es que creyeron y se arrepintieron. Qué tremendo, ¿no? También corría un grave riesgo. El riesgo que corría es que lo hubiese matado, ¿no? Pero tú llegas a Nínive, a la gran ciudad del imperio asirio, y te pones a decir que en 50 o 40 días van a ser destruidos, te cortan el cuello. A ver, que estos no se andaban con bromas. Estos no es que te digan, oye, cállate. No, ¿cómo que cállate? Ven aquí. ¿Qué dice este? No, está amenazando que esto... Cortar el cuello. Corrió un gravísimo riesgo. Aunque te parezca que no. Claro, tú lo lees luego en la Biblia y dices, bueno, qué bonito, ¿no? Llegó allí. Sí, claro. Porque lees el final. Porque tú lees el final y que salió bien. ¿Y si sale mal? Siempre que compartimos con alguien de Jesús, cuando tú le hablas a alguien o le compartes o le dices que eres cristiano, siempre va a haber un riesgo. Siempre. De que te miren raro, de que te echen para atrás. Sí, es así, ¿verdad? Yo cuando me convertí, yo llegaba ya a mis amigos y les decía, he conocido a Jesús. Y entonces todos me miraban así, como medio raro, ¿no? ¿Pero qué dices, tío? ¿Que conociste a Jesús? Sí, conocí a Jesús. Un riesgo. Algunos, muchos me rechazaron, claro. Pero es verdad que unos cuantos vinieron a la iglesia para la gloria del Señor. Unos cuantos de esos grupos a los que yo les compartía mi testimonio,
conocieran a Jesús, realmente. Un riesgo, claro, se asume riesgos. Cuando tú compartes de Jesús siempre asumes un riesgo. Puedes perder algún amigo, porque de repente le hablas de Jesús y ya no te habla más. ¿No? Ya me dejó de hablar, pero ¿por qué me dejó de hablar? Yo solo dije que soy cristiano. Sí, ya, pero me mira raro ya. Bueno, es un riesgo, ¿no? Pero merece la pena, ¿verdad? Porque nosotros, como digo, no sabemos lo que Dios tiene ahí. No sabemos cómo Dios ve a la gente, cómo Dios ve a la gente. A veces pensamos que la ve de una manera que solamente está en tu imaginación, o la mía, ¿eh? Pero aquí vemos que, fíjate lo que dice, no tendré yo piedad, le dice no me voy a compadecer yo de Nínive, no me voy a compadecer yo de tu vecino, no me voy a compadecer yo de tu esposo, no me voy a compadecer yo de tu compañero de trabajo. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué me impide a mí perdonar a esa persona? ¿Qué me impide? Nada, nada. Mis prejuicios, lo único que pueden, ¿no? Mi prejuicio sí que lo puede evitar. Por eso yo quiero animarte, de verdad, que podamos compartir del Señor con la perspectiva de Dios. Que este libro, esta historia nos ayude a cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿verdad? Que somos demasiado cerrados, ¿a que sí? Sí, pensamos y criticamos a Jonás, qué cerrado era el hombre, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero somos iguales, y somos iguales. A veces la iglesia es así, cerrada, ¿verdad? Nos gustan las cuatro paredes estas, aquí bien calentitos, ¿no? Bien ahí, que nadie toque nuestro mundo, que nadie nos estorbe, que nadie moleste. Pero ese es el pensamiento de Dios, eso es lo que hay que preguntarse. Yo cuando pienso en Dios, me llamaba la atención Nínive porque es como Donosti, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo Dios ve a Donosti? ¿Cómo lo ve? Igual tiene tremendas ganas de hacer misericordia sobre Donosti. Igual quiere tener misericordia de estos 120.000 que viven aquí, que son como estos, que no saben ni dónde está su mano derecha ni su mano izquierda, ¿no? Es verdad, que les hablas de Dios y parece que han quitado a Dios de todo, ¿no? De todo. Y aún así, Dios puede tener misericordia y sobre todo esta convicción de pecado, esta convicción de esta necesidad de buscar a Dios, es verdad que solamente la puede poner Él, eso es cierto. Nosotros podemos hablar, claro que sí, podemos compartirle, pero la convicción en el corazón, eso es un milagro. Que alguien conozca a Jesús es un milagro. Que alguien experimente la salvación, eso es un milagro de Dios. Tú no lo puedes crear, yo no lo puedo crear, por mucho que le hable a una persona, por mucho que le insista, por mucho que le argumente. Si Dios no interviene, no pasa nada. Por eso tenemos que orar, siempre tenemos que orar. Cuando tú hablas a alguien de Jesús, tienes que orar por esa persona. Porque no es una cuestión filosófica de lo que le estás hablando, es una cuestión espiritual. No le estás intentando convencer, no es una cuestión de argumentos, es una cuestión del corazón. Si no, ¿por qué a veces gente que casi ni le hablas viene al Señor? ¿No? Gente que de repente un día te aparece aquí en la iglesia y dice, yo quiero seguir a Jesús, pero ¿quién te habló? No. Sí, alguien, sí, escuché un no sé qué una vez allí por internet y Dios me tocó. O alguien me dio un folletito y... ¿Qué cosa? Muy bien, pues vamos a orar, ¿os parece? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que nos amplíe un poco los horizontes, amén. Que nos ayude como Jonás y que no seamos como Jonás, ¿verdad? Huyendo de Dios todo el día, ¿no? Sino que más bien sea, bueno, Señor, a ver, ¿qué quieres? Pues voy a obedecer. No voy a escapar a Tarragona a las vacaciones, sino voy a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga con esto? Pues yo lo voy a hacer, ¿no? Siempre en la voluntad de Dios hay bendición. Es así, ¿no? Aunque a veces las cosas que nos pide son un poco raras de hacer, las cosas que a veces nos pide son un poco que nos cuesta, pero hay bendición. Amén. Amado Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por el tiempo en que hemos podido estar alabándote, bendiciéndote a través de las canciones, de la música,
Gracias por este grupo, Señor, que cada domingo nos ministra con gozo, Señor, con alegría, pero también con excelencia. Gracias, Jesús. Gracias también, Señor amado, por esta palabra en la que podemos alimentarnos en esta mañana, de la que podemos comer, oh Dios. Y pensamos, Señor, y reflexionamos en el texto y vemos que también a nosotros nos cuesta mucho entenderte. Nos damos cuenta que también somos muchas veces como Jonás, huyendo de lo que no nos gusta, huyendo de aquello que no entendemos, huyendo de aquello que tú pones en nuestro camino, pero no nos acaba de gustar. Ayúdanos tú, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad para nuestras vidas y ayúdanos también a aceptarla, Señor, y aunque no lo entendamos completamente y aunque no nos guste completamente, ayúdanos, Señor, a hacer aquello que tú nos pides. Danos un corazón grande para la gente que no te conoce. Danos un corazón más grande que la propia Iglesia, Dios, para entender que tú tienes misericordia de San Sebastián, de España entera, Señor, de Europa entera y del mundo entero. Señor, entender que tus ojos, como dicen los Salmos, están sobre toda la tierra, recorren toda la tierra de norte a sur, de oeste a oeste, y tú vas buscando gente, personas que realmente te quieran conocer. Y sabemos, como dice tu palabra, que tú eres Dios de misericordia, Dios de compasión, y que cuando ves a una persona en este mundo que te está buscando y que se arrepiente, tú la perdonas. Tú la perdonas, tú la salvas, tú la llenas de tu Espíritu Santo. Señor, danos esta visión, danos este corazón, danos esta comprensión tuya, Dios, del mundo que nos rodea, de la gente que nos rodea, para ser valientes a dar testimonio. Aunque nuestros ojos vean otra cosa, Señor, aunque miremos a las personas y veamos rechazo, y veamos apatía, y veamos tristeza, y veamos tantos sentimientos que a veces vemos, Señor, pero danos ese amor, esa comprensión, para, a pesar de eso, darles tu palabra, darles este mensaje de salvación, porque sabemos que solamente en Cristo hay salvación y fuera de ti, Señor, nada hay. Fuera de ti, oh Jesús, nada hay. También oro por mis hermanos, Señor, que están en este lugar, también por los que no han podido llegar, Señor amado. Si están enfermos, que tú los sanes en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano sanadora a Cristo. Oro, Señor, por los que están atravesando momentos difíciles de tribulación en la casa, Señor, en el trabajo, en las circunstancias diferentes de la vida, Dios, que tú en esta semana puedan ser levantados en el nombre de Jesús, puedan cobrar un nuevo ánimo en ti, oh Dios, puedan ser fortalecidos interiormente, Padre. Oro, Señor, también por la gente que no te conoce, por las miles de personas que nos rodean aquí en San Sebastián, en todos estos pueblos en los que estamos viviendo, Señor. Oramos que en esta semana también abras una puerta de bendición y de salvación para que podamos compartir, Señor, para que podamos hablar, para que podamos transmitir este mensaje de salvación a todas estas miles y miles de personas que aún no te conocen. Señor, sabemos, como tu palabra dice, que eres misericordioso, que eres paciente, que te arrepientes del mal que quieres hacer, que tu corazón está lleno de gracia y de misericordia por este mundo caído, este mundo que no sabe dónde tiene la mano derecha de la mano izquierda, Padre. Danos, Señor, danos de ti, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en esta semana que está arrancando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén.